Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Transparencia y acceso a la información sobre el uso del agua en México y su potencial impacto en la toma de decisiones públicas. Damos la bienvenida a los destacados analistas que nos acompañan esta mañana. Está con nosotros la investigadora del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, la doctora Elena Kotler Ábalos. Bienvenida. Continúa con nosotros el director del CIDE Región Centro, Jaime Sáenz Santamaría. Bienvenido. Nos acompaña también el profesor investigador del CIDE Región Centro, Adán Martínez Cruz. Bienvenido. También continúa con nosotros y cedemos también el uso de la voz al director ejecutivo de Causa Natura, Eduardo Rolón Sánchez, moderador de este panel. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a iniciar este último panel y pues parece un reencuentro de gente que ha estado en el sector gubernamental del INE. Elena, Jaime, Adán no me tocó, pero estuvimos en el mismo instituto hace algunos años y coincidimos, ¿no? Entonces es como muy grato hablar, estar moderando en este panel y hablar el tema de agua con mis compañeros, ¿no? Mis colegas. Y vamos a iniciar presentando a los miembros de este panel. Tenemos aquí a Elena Kotler Ábalos, ella es investigadora del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, es doctora en Ciencias Agronómicas con maestría en Geomorfología, investigadora del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, tiene líneas de investigación relacionadas con la gestión integrada de cuencas hidrográficas, conservación de suelos e impacto ambiental de la política pública, manejo integral de cuencas hidrográficas, erosión y conservación de suelos, agroecosistemas e impacto ambiental de la política pública. Es también cofundadora de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, quien ha organizado los 4 Congresos Nacionales de Manejo de Cuenca, y catedrática en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Nos acompaña también Jaime Sáenz Santamaría, él es actualmente director del CIDE Región Centro, profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Administración Pública del CIDE. Desde enero de 2016 es director de la sede Región Centro del CIDE, localizada en la ciudad de Aguascalientes. Es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de California, Campus Santa Bárbara. Es maestro en Políticas Públicas por el ITAM y licenciado en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa. Líneas de investigación, diseño de políticas ambientales, conflictos relacionados con el agua, movilidad urbana y política urbana, servicios ecosistémicos en las ciudades y desarrollo sustentable. Actualmente colabora en un proyecto para el desarrollo de técnicas de elicitación de expertos y en métodos para usar información cualitativa y datos georreferenciados en encuestas longitudinales. Por último, Adán Martínez Cruz, profesor investigador del CIDE, Región Centro, profesor de la División de Economía del CIDE, catedrático de la licenciatura en Ciencias Políticas, Políticas Públicas y de la maestría en Economía Ambiental, líneas de investigación, Economía Ambiental, Economía Energética y Economía de los Recursos. No habiendo más, pues daremos inicio a la presentación por parte de nuestros panelistas del CIDE. Elena Kotler sería nuestra comentadora y pues esperemos que tengamos una discusión bastante rica. Creo que va a ser bastante agradable coincidir con gente que hemos trabajado el tema de agua o hemos de alguna forma coincidido a través del tiempo y pues saquémosle jugo, adelante. Eduardo, muchísimas gracias. Agradezco a Eduardo, a Causa Natura, sobre todo porque nos consiguió una comentarista de superlujo. Desde que estábamos en el INE, pues era la referencia para los de Economía y Política Ambiental, ¿no? Quién era quien había que consultar en los temas de ecología, del agua y varios más. Entonces, pues muchas gracias, Elena, por aceptar. Tengo que avisarles que perdí el volado, entonces yo voy a hacer la presentación. Pero espero que Adán me conteste todo lo que sea difícil. Entonces ya saben cómo es la división del trabajo. Creo que vale la pena advertir que es una presentación de un talante distinto de las previas, ¿no? Donde ya hay un trabajo basado en las solicitudes de acceso a la información que generó un producto que va a permitir tener un diálogo, construir una agenda. Nosotros estamos respondiendo a una invitación y a un interés como investigadores de
crear algo junto con la sociedad civil, ¿no? Es una invitación con Causa Natura. Entonces lo que planteamos aquí es una agenda a partir de nuestro diagnóstico de la transparencia y la información sobre el agua en México, ¿no? Entonces, como prácticamente una invitación, ¿no? Vamos a exponer los términos en que entendemos la invitación y que queremos que se sumen otros investigadores y otros actores relevantes. Creo que nosotros, como académicos que nos interesa la política pública, nos interesa el acceso o la transparencia en la información desde el punto de vista de qué se puede hacer con esos datos. No solamente como una garantía del derecho que tiene un ciudadano, como ese pilar del sistema democrático, sino además una expectativa de si realmente podemos proteger mejor los recursos, solicitando esos datos, analizándolos y presentándolos de cierta forma. Ahora, ¿en qué podría ayudar? ¿No? Ahí tenemos algunos de los temas, una agenda mínima, ¿no? Sobre explotación de agua subterránea, calidad del agua, ¿no? Descargas aguas residuales municipales y también de la industria, la cuestión de las tarifas de agua, que tiene una relación directa con la sobreexplotación de los acuíferos. Aquí pienso sobre todo en nuestros viejos temas del INE, ¿no? Precio cero para consumo agrícola y electricidad subsidiada, ¿no? Gran impacto. Temas más recientes como la fracturación de roca para aprovechar el gas. ¿Qué tanto deberíamos utilizar ciertas técnicas para aumentar la oferta de agua dulce, por ejemplo, la desalinización, o un tema muy reciente que conoce muy bien la doctora Carabias, ¿no? Este debate sobre los decretos que levantaron el sistema, bueno, que más bien están introduciendo un sistema que combina las vedas con las reservas de agua. La siguiente, por favor. Esa es nuestra agenda mínima. Pretenderíamos que una mejor información sirviera para alimentar ese debate. Ahora, ¿qué quiere decir vincular la información al ciclo de políticas públicas? Los que analizamos esto, sabemos que el proceso de políticas públicas es muy caótico, ¿no? Va de la deliberación, lo que le llamamos la agenda, cuáles son las prioridades, ¿no? Por ejemplo, yo puse una agenda, propongo lo que debe ser una agenda pública para los siguientes años, pero una deliberación permanente al tiempo que hay programas, implementaciones, evaluaciones, pero para fines analíticos lo ponemos así, separado, ¿no? Agenda pública, hay un segmento de diseño de políticas, de implementación y evaluación. Lo que nosotros argumentamos es que el tipo de datos que se requiere y cómo se presenta, qué desagregación, qué referencia geográfica, quién lo tiene que usar, varía según lo que esa etapa, ¿no? de las políticas públicas. Por ejemplo, lo que nos presenta sobre pesca, ¿no? Y que identifica cómo los subsidios están sumamente concentrados geográficamente por empresas, que nos permite sacar conclusiones sobre qué es regresivo, pues nos permite de entrada entrar muy fuerte en la deliberación, ¿no? Una evidencia clara de la captura de los recursos del Estado que favorecen a un grupo que además pues, no son los más pobres. Pero lo que requiere, por ejemplo, una evaluación de impacto es bien distinto, ¿no? La evaluación de impacto es muy intensiva en información, requiere datos más desagregados, requiere de alguien que conozca técnicas estadísticas para identificar si una intervención, un programa específico tuvo un efecto, por ejemplo, en reducir la pobreza en las pangas, en el mar de Cortés, ¿no? Es decir, cada etapa incluye actores distintos que requieren información distinta. La siguiente. Bien, ahora, transparencia de la información quiere decir muchas cosas. Ha habido varias etapas de qué se entiende por esto. Durante, yo creo, décadas se ha construido en México un sistema pues, de estadísticas ambientales que incluyen estadísticas sobre agua, ¿no? Es la visión tradicional que sigue siendo fundamental, no se puede de ninguna manera hacer un lado. Tiene ciertas características, ¿no? Son datos estandarizados, homologados, que se comparan internacionalmente, que tienen cierta frecuencia. Ese enfoque ha sido, por ejemplo, analizado, pues ya hay, por ejemplo, un trabajo del Colegio de México, investigadores del UNAM que analizaron el estado de ese enfoque hace algunos años, ¿no? Y por ejemplo, también la doctora Carabias en su libro sobre el agua con Polioptro,
hace un diagnóstico también de la información del agua y cómo se ha utilizado en las políticas públicas. Hay otro tipo de información, por ejemplo, estando en el INAI, por supuesto, las solicitudes de acceso a la información. Ahí son otros principios, ¿no? De máxima publicidad, son datos de otra calidad, de una índole distinta, pero que también son parte de lo que necesitamos, como nos han mostrado en los paneles anteriores. Hay otra que es como de divulgación obligatoria de la información, ¿no? Por ley se establece que, por ejemplo, los privados liberen cierta información que el gobierno recopila y ofrece a los usuarios. Por ejemplo, en materia ambiental podría ser el RETSE, ¿no? El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, que incluye las descargas de químicos que hacen las industrias a cuerpos de agua. Hay algo que nos gustaría plantear, ¿no? Creemos que, al igual que otros académicos lo han planteado ya alrededor de 8 o 10 años en Estados Unidos, que uno de los siguientes pasos es lo que se llama liberación focalizada o transparencia focalizada. Imaginemos, por ejemplo, y creo que el INE también fue pionero en eso, un sistema donde la industria de los autos, la industria automovilística, está obligada a revelar información que permite determinar la eficiencia energética de los autos. Fue justo lo que en el INE, en la oficina que estábamos, se promovía, y ese es algo muy específico que se le pide a la industria y que además se transmite de cierta forma, ¿no? Como estos, los semáforos que le mandan al consumidor un indicador muy claro, ¿no? No necesito ser experto en autos ni en energía para entender que el rojo quizá quiere decir que no es un auto muy eficiente, ¿no? Entonces, si ven de la estadística al acceso a la información, divulgación obligatoria de cierta información, a la transparencia focalizada, tenemos varios instrumentos de transparencia en materia de agua y en otros temas que deben de estar en la agenda. Pensar, a ver, cada una de estas cosas, cómo logramos incidir para que realmente la toma de decisiones sea mejor. ¿Sí, adelante? Yo creo que esta es una presentación donde todas las fotos que teníamos fueron eliminadas. Estaban muy bonitas, pero ahora va a ser mejor porque se las van a imaginar, ¿no? Y eso siempre, la creatividad, la imaginación va bien con lo que les estamos proponiendo. Muy bien, entonces hay una función del Estado, y digo Estado y no gobierno, ¿no? Porque estoy refiriéndome a decisiones que se toman también en el legislativo o en órganos autónomos o en el ejecutivo. No es una serie de leyes y de disposiciones. Cierta información se recolecta a través de datos administrativos, otra de encuestas, de mediciones, ¿no? Esas son las que constituyen sobre todo este enfoque de estadísticas que les decía al inicio, o esta capacidad de solicitar la información en ciertos formatos, o esas disposiciones legales que obligarían, por ejemplo, a que tuviera yo información de dónde están los pozos con su georreferencia, cuánta agua extraen, ¿no? Información de los medidores, o información que ya existe, por ejemplo, en un análisis que se hizo en el INE, pero que no era de disposición pública, sino por ser gobierno, solicitó, y era información del consumo de electricidad por pozo, y permitía tener una idea de qué tanto se extraía y qué relación había de esa extracción para fines agrícolas con la sobreexplotación de los acuíferos. Fíjense, aquí hay algo bien importante, información que ya existe, pero es para uso, digamos, restringido. No se argumenta una razón por la cual no se puede publicar esa información, e incluso les puedo aquí revelar, ya después de tantos años, que en el INE, a pesar de ser gobierno, costó a nuestro director general, que hace rato estaba aquí, Carlos Muñoz, un trabajo tremendo que CFE le diera los datos para hacer ese análisis. Entonces, esa serie de leyes que ahora tenemos para exigir la información hace posibles para el público algo que hace 11, 15 años era muy difícil, incluso para otra agencia gubernamental. O sea, fíjense el salto que significa en materia de acceso a la información y de capacidad de análisis y de incidir en las políticas, ¿no? Es una herramienta bien poderosa la que permite esas leyes desde 2007 y los avances que ha hecho el INAI en ese aspecto. La siguiente, por favor.
Bueno, no voy a ahondar demasiado en eso, no hay, hay una base constitucional para estadísticas nacionales, pero vamos a ver ahorita qué alcances tiene y también qué límites. En la siguiente vamos a ver un cuadro de un catálogo de indicadores que son muy valiosos y sí nos permite hacer algún seguimiento, a lo mejor tener estas estadísticas de cuentas ambientales, pero hay algunas cosas que ya no resuelven, ¿no? Tenemos cosas como, por ejemplo, un índice global de acceso a los servicios básicos de agua, el grado de presión sobre los recursos hídricos. Esto no lo tenemos a escala muy desagregada, ¿no? Son indicadores bastante, digamos, de escala chica, ¿no? Nos diría un geógrafo. Sí, la siguiente, productividad económica del agua en los distritos de riego. Ese de productividad económica de los distritos de riego pues, nos permite tener una medición general, pero para nada se parece a esa información que les comentaba de tener por pozo, dónde están esos pozos, cuánto se extrae de agua, cuánta electricidad consume. También en la siguiente podemos ver datos que provienen del mismo censo de población, ¿no? Que permite ver cuánta gente tiene conexión a la red de agua potable. La siguiente, por favor. Y también la que sigue. Eso es para ilustrar la importancia de seguir construyendo ese sistema de indicadores, ese enfoque de estadísticas nacionales, pero que lo que platicábamos de la evaluación de impacto y cómo inciden en las políticas públicas, por ejemplo en la etapa de diseño, pues son instrumentos mucho más generales. Necesitamos otro tipo de herramientas. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, ahora imaginemos qué tenemos que hacer para lo de la divulgación obligada. Yo les hablaba del registro de emisiones que, por ejemplo, nos permite tener datos. Ustedes pueden descargar una base de datos, incluso de dónde están las coordenadas de las industrias y cuánto descargan de distintos tipos de químicos, ¿no? También emisiones al aire, etcétera. Pero no sé si algunos de ustedes han tenido experiencia trabajando con esa información, que ahorita está INEGI y Semarnat están tratando de mejorar bastante la información, pero como mi colega Lopamudra Chakraborty, una investigadora en materia de justicia ambiental, donde lo que se trata es de ver si la contaminación afecta sobre todo a grupos vulnerables, ya sea incluso hasta por cuestiones como de discriminación por ingreso o porque tienen menor capacidad de defenderse legalmente, si a ellos les afecta más. Entonces, en el momento que se empieza a mapear la información, se da cuenta que pues, desde las coordenadas, muchas están mal, las direcciones no son las adecuadas, y luego datos muy raros, ¿no? de emisiones cero, de industrias que sabemos que no podrían tener emisiones o descargas cero. Es decir, es una información muy sucia y que tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no son mediciones, sino son autorreportes de la misma industria. Ahí hay mucho que hacer, yo creo que en materia de divulgación de la información y también en materia legislativa. ¿Sí, adelante? O si ustedes buscan, por ejemplo, la información que se provee en la red de monitoreo de calidad del agua, pues tenemos información bastante valiosa. Por ejemplo, podrían ver para 2016 descargas en 3.950 sitios, ¿no? en toda la República. Sin embargo, otra vez comparemos esa información disponible a través de ese sistema contra lo que se puede obtener vía, potencialmente, no es que esté todavía liberado, pero potencialmente se podría obtener vía transparencia. Esta es información que tenemos de hace varios años, 2010, 2011, tan solo para el estado de Aguascalientes, que recuerden es más o menos 1% de la población nacional. Ahí hay información mucho más rica, estamos hablando de 421 pozos, es decir, si hiciéramos una interpolación, ¿no? Sería el equivalente a tener nacionalmente alrededor de 40,000 pozos con muchas más variables de las que se tienen de forma pública. Esa información que a veces es delicado de liberar, ¿no? Adelante. Bien. Voy a irme un poco acelerado para enviar nuestro mensaje
principal, ¿no? De cómo de este enfoque de estadísticas queremos hacer la propuesta o aceptar la invitación a través de esto de transparencia vía acceso a la información y transparencia focalizada. Creemos que es una etapa de instrumentos políticos, de instrumentos de política pública que es tan importante como la que en su momento se le denominaba de comando y control, ¿no? La clásica. Prohibiciones, estándares tecnológicos, y durante en los 90s, inicios del siglo XXI, se hablaba mucho de instrumentos económicos, crear incentivos monetarios o desincentivos para guiar las conductas. Los instrumentos de información operan de forma distinta a las prohibiciones y los instrumentos económicos, pero son igualmente importantes, ¿no? Necesitamos esos tres tipos de instrumentos. La siguiente. Aquí nos estamos basando en trabajo de académicos estadounidenses, donde nos dicen que hay como tres generaciones por lo menos de acceso a la información. La primera está basada en el derecho a saber, ¿no? Que creo que en México sobre todo empieza en 2007, en Estados Unidos desde el 66, los ejemplos típicos son la liberación de datos sobre tóxicos en Estados Unidos, que tuvo un impacto en la reducción de tóxicos en varias partes del país, eso está bien documentado. Hay otra generación de esta información más tipo REDSE, que también tiene un impacto sobre las decisiones de las empresas y de los ciudadanos y del gobierno, y una tercera generación, y ahí queremos meter nuestra agenda, que es sí, reforzar esa divulgación obligada, transparencia focalizada, pero con el concurso de la academia, de los legisladores. ¿Cuál es lo que aporta la academia? Ya vimos lo que la sociedad civil aporta en materia de pagar tremendos costos de transacción, de estar haciendo decenas, si no es que cientos de solicitudes, limpiar la información, ordenarla, visualizarla, adquirir estas tecnologías de información. Bueno, la academia creo que es muy importante, porque en esta tercera generación, basada en los instrumentos de información, vamos más allá del supuesto de racionalidad, de que por el hecho de que yo le diga a alguien, mira, esta es la información, altera tu valoración, costos, beneficios y luego tu comportamiento. Sabemos que hay muchos problemas cognitivos, ¿no?, para procesar la información y hacer lo que realmente se espera en pro de la protección de los recursos naturales. Y en el tipo de investigación que buscamos hacer, se trata de, a través de economía del comportamiento, de diseño experimentales, pues comprender cómo reacciona la gente, de qué hace cuando tú le presentas los semáforos, contra presentar una tabla, el fraseo. Todo eso tiene impacto en mis decisiones, ¿no? Y es algo que se analiza a través de esta literatura que ya tiene algún tiempo en boga, pero quizá en México apenas empieza a emerger con fuerza. Sí, la que sigue, por favor. Esta propuesta necesita cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, lo que les comenté, ¿no?, lo que fue pionero el INEC, decir, a ver, vamos a revelar información energética de los automóviles para influir decisiones de compra. Eso es un buen ejemplo de lo que es esa transparencia focalizada. Necesitamos un propósito específico, va más allá de, pues tú puedes solicitar lo que sea al Estado, sino que ya es información muy precisa, información energética de cada modelo de automóvil. Especificación sobre quiénes deben de liberar, obviamente en este caso la industria, precisar qué tipo de información se debe liberar y con qué frecuencia. Es deseable que sea cada año para que yo conozca todos los modelos recientes, cuál es el que contamina menos y el que a lo mejor me permite ahorrar un poco más. Cuál debe ser la estructura, cuál debe ser la forma en que se divulgue quizá con esta estructura de los semáforos, y debe contar con un mecanismo de aplicación de la ley, que es aquí donde va a estar lo complicado. Sabemos que en México a veces tenemos leyes sólidas, pero que la parte del compelimiento o enforcement, ¿no?, que les gusta ser algunos, pues se hace muy poco, ¿no? El monitoreo y la aplicación de la ley es el gran problema en el caso mexicano, y sin eso va a ser un poco cojo cualquier sistema, por bueno que este sea. La siguiente.
Bien, y con esto me gustaría concluir, ya estoy excediendo un poco mi tiempo. Lo que yo les presenté, ¿no? Esa de información específica, la arquitectura de cómo se presenta la información, quién libera, que existe un mecanismo de ley para obligar a que se cumpla con ese diseño. Si lo vemos con detenimiento, pues puede tener como principios solicitudes de acceso a la información, es decir, antes de llegar a algo tan detallado como ya sé exactamente qué información te voy a pedir, cómo la voy a presentar, si la voy a poner en un sitio de internet o en la bolsa del cereal donde me dice la información nutrimental, hago solicitudes de información, empiezo a trabajar con los datos y empiezo a avanzar a ese modelo muy específico de solicitar la información. Ahora, ¿por qué tiene efectos? Tiene que ver con ese estudio de cómo procesamos la información y qué decidimos al hacer, una vez que la recibimos. Es un poco como de ensayo y error. Finalmente, concluyo. En materia de agua, en general en materia ambiental, la agenda legislativa, me parece, debe de considerar el fortalecimiento de ese sistema de transparencia que va de esas estadísticas, ¿no? En la que hemos trabajado ya varias décadas, hasta la transparencia focalizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Daríamos paso aquí a los comentarios de la doctora Elena Kotler. Pues, por mi lado, pues creo que tenemos una agenda, digamos, compartida entre la investigación y organizaciones de sociedad civil desde el campo de actores no gubernamentales, buscando impulsar una transparencia que tenga más sentido más allá de liberar información, ¿no? Es algo que se ha discutido, inclusive es algo que se ha mencionado por la nueva administración en términos de cómo lograr no solamente que tener información, sino que sea información útil para evaluar, impulsar rendición de cuentas. Y pues sin más, le pasaría la palabra a la doctora Elena Kotler para que pueda comentar. Gracias. Buenos días. Pues yo quiero agradecer mucho a los organizadores. Venía con un poco de incertidumbre, pero finalmente estas 3 mesas son excepcionales. Sinceramente espero que mucha gente pueda ver esto por streaming, porque las 3 son muy, muy interesantes. Aquí, bueno, voy a comenzar con esta idea del planteamiento de la investigación, de este inmenso tema de investigación que ustedes están planteando, de cuáles tendrían que ser las preguntas, ¿no?, vitales para poder afinar las políticas públicas. Y bueno, y me gustó un poco que pusieran el título de gobernanza del agua, ¿no?, porque eso da entonces a que se abre el tema del agua a muchos actores, a muchas visiones distintas, a muchos intereses distintos. Porque bueno, hay que recordar que el agua es sobre todo, es un bien común, es un bien ambiental, es un bien social. Y claro, aquí estoy rodeada de 3 economistas y entonces tengo que decir que es un bien económico, pero es eso un poco, todas las visiones que puede tener el agua. Entonces, si estamos hablando de gobernanza, estamos hablando que estas preguntas se pueden ampliar pues muchísimo, ¿no? A estas preguntas que están viendo desde una perspectiva, se puede decir, bueno, ¿qué pasa con el agua de los pueblos originarios? ¿Y cuál es la participación de las mujeres y de los hombres en la gestión del agua? ¿Y cuál es la participación de los sectores civiles en la gestión del agua? ¿Y cuánto tienen que estar participando? Porque yo creo que detrás de esas preguntas es un poco toda la inmensa crisis política que actualmente tenemos en relación a la gestión de los recursos hídricos. No es una crisis técnica, es una crisis totalmente política la que tenemos, ¿no? Desde hace algunos años, varias organizaciones, Fundar, Cartocrítica, Oxfam, muchas organizaciones sociales, académicos y la misma Auditoría Superior de la Federación, pues exprimiendo los datos, porque ahora sí que se tienen que exprimir esos datos, y con mucho trabajo, pues nos están mostrando la devastación hídrica del país, ¿no? El tema que ustedes quieran. Ustedes han mencionado acuíferos, ríos, agua superficial, calidad de agua, disponibilidad de agua, participación social. Es decir, donde se busque,
lo único que se encuentra es una narración del desastre, ¿no? Estas estadísticas del agua, si uno las revisa año tras año, lo que está haciendo es una narración del desastre. Entonces, cada año que pasa es un acuífero más sobreexplotado, es un acuífero más que está salinizado. Y claro, cuando vemos el programa hídrico, no vemos ninguna acción que vaya a atender el problema, por ejemplo, de acuíferos sobreexplotados. No hay. Lo único que nos dicen es que cada año cómo van aumentando los acuíferos sobreexplotados. Nos dicen cada año la calidad de los ríos, la calidad del lago superficial. Tampoco hay una acción que vaya dirigida hacia cómo recuperar esos ríos, ¿no? Entonces, son esta cuestión de, pues sí, tenemos datos, los datos que existen, pero que no están sirviendo realmente para esto que nos está mostrando del diseño de la política pública, ni la implementación ni la evaluación. Actualmente estos datos no se han utilizado en absoluto para poder decir si realmente se está avanzando o no se está avanzando, ¿no? Y bueno, como respuesta de esto, pues lo que podemos ver son los centenares, y ya no sé cuál es la fuente, si más de 300 o más de 500, de conflictos socioambientales que están relacionados con el agua. Pero acá lo interesante es que estos conflictos no están causados por la disponibilidad de agua. Estos conflictos están causados cómo se gestiona la escasez del agua. Y eso es lo importante, porque entonces el agua es un tema político, no es un tema técnico, como ha venido hasta ahora, en manos de técnicos que diciendo a esto viene una solución técnica. No, el agua es un tema político, porque es saber, tenemos poca agua, ¿cómo la gestionamos? ¿Quién decide cómo se gestiona? Y ahí viene la importancia de todos estos datos, porque decir, ¿quién en Mexicali ha decidido que el agua se va para Constellation Brand, o el agua se va para el municipio, o el agua se va para los distritos agrícolas? ¿Quién ha decidido eso? ¿Quién ha decidido en Coahuila quitarle las concesiones a los agricultores para dársela al fracking? ¿Quién ha decidido en la Ciudad de México quitarle agua a colonias populares para dárselas a los centros comerciales? No existe la participación. Creo que en la primera mesa, es muy interesante, decían que la transparencia de datos tenía que servir para el empoderamiento. En este momento, porque sí existe un empoderamiento, pero se está dando sin datos realmente fiables y exactos, porque el gobierno no está dando los datos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante. Estos datos que se podrían generar, sí podrían decir para que la participación sea realmente real, para que esta figura que tenemos de los consejos de Cuenca no quede como figura, sino quede como un órgano en el cual todos puedan tener la misma información y se puedan tomar decisiones. Y estas decisiones entonces sean democráticas porque tenemos esta información, ¿no? En otra mesa, no me acuerdo en cuál, se decía, creo que en la primera, el objetivo no está bien planteado. Pareciera que con todos estos datos estamos viendo que el objetivo del programa no está bien planteado. Yo cuando escuché eso, yo decía, bueno, quizás yo no podría hacer lo mismo por el agua. Para mí la política del agua es absolutamente clara, es beneficiar intereses privados. Y yo creo que después de escuchar las tres mesas, yo lo que diría es, sí, el Estado se ha retirado de velar por los intereses de las y los mexicanos. El Estado en este momento está velando por los intereses privados de empresas privadas, nada más, ¿no? Entonces, sí nos surge esos datos para que cada uno pueda comenzar realmente a entender cómo se está haciendo la gestión. Les cuento nada más una anécdota. Mandé a mis estudiantes a cada una de las colonias a que hicieran la pregunta, después del corte de Cutzamala, ¿de dónde viene su agua? ¿No? Como lo de Cutzamala estaba muy fresco, prácticamente en todas las colonias, llámese de delegaciones de Ecatepec, de Iztapalapa, de Coyoacán, de Tlalpan, Xochimilco, el 80% dijo Cutzamala. Entonces, bueno, ¿y tuvieron corte? No tuvimos corte, ok. Y la gente que decía, ¿viene de pozo? Le preguntábamos, ¿y sabe de qué pozo viene? Nadie sabía de qué pozo viene. A
a ese punto llega nuestra opacidad, ¿no? Piensen, ¿saben de qué pozo? Pueden ubicar físicamente el pozo que viene del agua. Y lo otro, ¿pueden saber de qué calidad es el agua que viene de su casa? No podríamos tener en el recibo de agua qué calidad de agua. Entonces, no es que el gobierno y el Estado no tengan capacidad. Lo que no tiene es el interés, es totalmente el desinterés. ¿Por qué? Porque como no sabemos calidad de agua, pues ¿a quién beneficia eso? A las embotelladoras de agua. O sea, la política está absolutamente clara. Nosotros recién nos estamos dando cuenta de eso, pero la política está clara, es un beneficio a las embotelladoras de agua, y eso lo dicen los números, ¿no? Entonces, en cambio de decir, haber estado, dime, ¿no?, qué calidad de agua tengo. Y ahora, quizás dos buenas noticias es que desde el 2012, con el artículo 4 de la Constitución, el agua es un derecho humano. Y entonces tenemos derecho a tener acceso al agua, tenemos derecho a la accesibilidad al agua, a la asequibilidad del agua, tenemos derecho a la calidad del agua, ¿no? Y yo creo que todas las preguntas que se tienen que estar haciendo tienen que estar en el contexto del derecho humano al agua, y esta, por primera vez, hace partícipe a la sociedad civil. Entonces, ya no es que estemos empujando y abriendo una puerta. La puerta no la abrieron y sí, hay que acabar de empujarla para creer eso, ¿no? Y yo creo que también, y vale la pena mencionarlo, no sé cuánto tiempo más tengo, es a partir de esto, el 2013, se tenía que tener una ley general de aguas, eso decía, ¿no? Cuando pusieron el 2012 el artículo 4, era el 2013, se tiene que construir una ley general de aguas. Bueno, y yo creo que es algo muy importante porque por primera vez en México, la sociedad civil ha construido una iniciativa ciudadana de ley general de aguas. Y la verdad no me canso de repetirlo porque es algo tan novedoso, tan innovador, y el proceso ha sido tan interesante de poder reunir intereses tan distintos, ¿no? Y bueno, y esa iniciativa ciudadana lo que está haciendo es interpretar el derecho humano al agua en todos los sentidos, desde la información, ¿no? ¿Quién debe generar la información? Y sí, la tiene que generar sociedad civil, gobierno, empresas privadas, pero tiene que ser pública, tiene que ser válida y tiene que ser relevante y tiene que ser oportuna, ¿no? Porque hay mucha de la información que nos la dan, por ejemplo, cuántas casas tienen tubería para conectarse a agua potable. Eso no nos dice cuántas casas reciben agua en un día, ni en una semana, ni en un año, ¿no? Entonces yo creo que hay que comenzar a crear indicadores en el contexto del derecho humano, es decir, ahora sí, todos tienen que recibir agua y de buena calidad. Entonces, estos indicadores que nos han estado poniendo, yo considero que ya no son necesarios, o sea, no son los importantes. Hay que cambiar completamente el enfoque de los indicadores para que realmente vayan alineados con el contexto del derecho humano, ¿no? Entonces, estos indicadores de casas con tuberías, casas con un alcantarillado, se tiene que realmente estar modificando, ¿no? Y otro punto, no lo puedo tampoco dejar, es que yo creo que hay que comenzar a ligar lo que es el agua de la cuenca. La cuenca como un territorio donde se entiende el ciclo hidrológico, porque siempre que me hablan de agua, y siempre les digo, yo no trabajo agua, yo trabajo cuenca, pero siempre me parece que el agua cae. O sea, el agua no se infiltra en ninguna parte, el agua no recarga, el agua no se escurre, el agua no se contamina, solamente el agua cae. Y entonces yo lo que creo es, como parte de todo este proceso de alfabetización hídrica, es decir, el agua cae en una cuenca y ocurren muchos procesos en la cuenca que se tiene que entender, porque entonces ahí sí podemos entender que tiene que haber una planeación del territorio para que realmente la cantidad de agua, la calidad de agua y la variabilidad del agua en el tiempo se mantenga, ¿no? O sea, no es ver el agua en el tubo, es ver primero quiénes generan esa agua, que son los ecosistemas, ¿no? Y entonces comenzar ahí y luego decir muy bien, desde esa generación de agua en los ecosistemas, ahora, ¿qué pasa con el agua, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación sería
a pensar estas preguntas en el contexto del derecho humano al agua y a pensar estas preguntas en el contexto del territorio y no aislarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Hemos tocado unos puntos muy interesantes. Preguntas del público tenemos ahorita. Yo les quisiera poner una pregunta a nuestros panelistas y pensando nuevamente en el contexto, ¿no? A partir, va para CIDE, Jaime, Adán, ustedes de lo que han planteado y qué podían decirle a la nueva administración en términos de la agenda central en temas de agua, ¿no? Retomando lo que comenta Elena de el derecho humano al agua, las reformas a nivel legal, institucional, y que eso de alguna manera genera un marco de análisis diferente de lo que deberíamos buscar en transparencia. ¿Cuál debería ser la agenda central que la nueva administración debería enfocarse para buscar atender los problemas tan graves en cuanto, sí, en cantidad de agua, pero también distribución, calidad de agua? ¿Qué estarían ustedes planteando? Sí, me parece adecuado, no es el enfoque que le dimos, pero creo que sí debemos de entrar a la discusión sobre cómo lo que nosotros estamos proponiendo dialoga con el debate sobre derecho humano al agua. La reacción de los políticos y de funcionarios muchas veces en torno a derecho humano al agua tiene que ver con cuestiones relacionadas con precios, con tarifas, ¿no? De si debe o no de ser gratuita, o si hay un bloque que debe ser gratuito y el otro cobrarse, o cuestiones como si se cumple el derecho humano al agua, si el agua potable lo administra una concesión privada en lugar del organismo. O sea, esa es creo que la forma equivocada de ver el derecho humano al agua. Entonces lo primero que quería la administración es, veamos el derecho humano al agua en términos de acceso real, ¿no? Como plantea la doctora Kotler, ¿no? El acceso real no tiene que ver con que esté yo conectado al agua, a la red pública, ¿no? Sino a lo mejor tengo tandeos, ¿no? Y recibo solamente unas horas agua al día. Eso necesito otro instrumento que quizá no es el censo de población. Otro, y más asociado directamente a derecho humano, es la calidad de agua, justamente. Este sistema que yo ejemplifiqué con lo de los autos, pero en términos de agua, lo más adecuado de transparencia focalizada sería tener toda la información que sí generan, ¿no? A escala no nada más federal, sino también municipal, el gobierno, pero que muchas veces no conocen los ciudadanos. Se tiene medición por pozo, tan solo en Jesús María, ¿no? El municipio de Jesús María, que es un municipio pequeñito, ¿no? Tiene un poco más de 100,000 habitantes, se abastece de agua potable con alrededor de 50 pozos, ¿no? Más o menos, y hay información de algunos de ellos, ¿no? Pero la propuesta es que haya un sistema para que la información sea conocida, ¿no? Yo no sé cuál es el pozo que me abastece, porque a lo mejor es una información que ni siquiera me sirve, porque no lo relaciono ni con la calidad que tengo, ni con la cantidad, ¿no? Una vez que tenga información accesible, que yo pueda interpretar, incluso hasta que esté vinculada con los pagos que hago, ¿no? Eso ya va a generar, yo creo, un interés distinto y una alfabetización hídrica, ¿no? En términos de la relación del agua que recibo, de dónde viene, de qué ecosistema, cómo llega al pozo, por qué está tandeada, cuál es la calidad, ¿no? Y claro, desde el enfoque de cuencas y subcuencas. No puede faltar. Sí, gracias. ¿Adán? Hay un tema que es transversal desde las previas mesas, con este que estamos platicando aquí, que es el derecho al agua, el derecho al medio ambiente sano. En el 2020, y voy a aprovechar para vincular con un tema que al final es, en realidad, ¿por qué estamos discutiendo esto? En el 2020 el Coneval va a empezar a discutir si hay otra manera de medir pobreza. Entonces, al final, si nosotros lográsemos impulsar una agenda en la que se abrieran los datos, todos los que se podían abrir, al nivel de desagregación que se está proponiendo, los investigadores o los interesados podríamos estar haciendo mediciones de pobreza con base en esos datos. De hecho, ¿no? Si tú tienes acceso a agua con calidad, ¿no? Vamos a ver cómo se correlaciona esa medición
con solo estar entubado, ¿no? Es parte de lo que tú estás discutiendo. Pensar que, por ejemplo, la prioridad que le está dando el gobierno a proteger ciertas áreas verdes, si le está dando 2 pesos ahí a cada hectárea que está al lado tuyo, pues está invirtiendo menos en tu derecho al medio ambiente sano, ¿no? Entonces, se prestaría al final este incremento en información disponible y calidad en la información a que hiciéramos investigaciones sobre cómo hacer mediciones de pobreza que pudiera ser de hecho más transparente, precisamente porque los datos estarían ahí para que todos nosotros los utilizáramos en esa misma medición. Una de las discusiones que va a estar teniendo Coneval en el 2020 es si van a incluir o no otros criterios además de los que están incluyendo ahorita, ¿no? Si ya está en nuestra Constitución el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, el derecho al empleo, ¿no? Toda esa información que no necesariamente tiene que es información que podemos apropiarnos si hay información más transparente. Entonces, no es que lo hayamos puesto en el tema, no, en las mesas, pero al final es una de las implicaciones más importantes de que pudiéramos abrir las bases de datos sobre recursos naturales. Gracias. Jaime, ¿querías completar con algo? Sí, algo muy directo en relación con la pregunta sobre la siguiente administración. Sabemos que todas las administraciones quisieran abordar absolutamente todos los temas, pero todos escogen ciertas prioridades, ¿no? El sexenio de la seguridad, aquí se ha argumentado mucho del combate a la desigualdad, a la pobreza, ¿no? Entonces, justo creo que el mensaje que les daríamos es el tema de derecho humano lo hago en términos de acceso y de calidad, es algo que tiene que ver directamente con la prioridad de la administración. Muy bien. Y Elena, ¿quisieras tú cerrar con un último comentario? Y te voy a lanzar la pregunta. Como sociedad civil, vemos algunas organizaciones civiles que de hecho están trabajando el tema de agua, transparencia, estamos buscando inclusive ver cómo podemos comunicarnos en términos de la agenda de transparencia entre nosotros, pesca, forestal, agua u otros recursos ANPs. Para el tema del agua, ¿qué recomendación darías a la sociedad civil para impulsar una mejor transparencia? Retomando lo que decías, ¿no? Información que sí sirva mejor para analizar cómo está tu situación, empoderar y demás, más que saber si tienes toma de agua de un lado, qué calidad, de dónde viene tu pozo. ¿Qué recomendación nos darías tú? Mira, yo creo que es tal el nivel de corrupción y impunidad en lo que han denominado sector del agua, que está muy mal, porque el agua es algo que permea, es finalmente transversal en todo, pero lo han dejado como un sector, que en este momento lo que es muy importante y muy útil es mostrar el grado de corrupción y impunidad. Me viene a la mente lo que hace Manuel Llano en Cartocrítica, que ha mostrado, a ver, todas las mineras y el uso del agua de las mineras, ¿no? Entonces, es decir, a ver, un momentito, o sea, ¿quién está usando el agua, ¿no? Las embotelladoras. Y en las ciudades, en esta ciudad, cuando los centros comerciales, el otro día leía, creo que han aumentado 300%, ¿no? Los centros comerciales, ¿a quién les están quitando el agua, ¿no? Porque finalmente siempre las explicaciones son retrospectivas, o sea, siempre hay que ver, bueno, cómo se ha deshecho este recurso, la gestión del agua, cómo la han destruido, hay que mostrar el nivel de destrucción que tiene el sistema de agua y bueno, y ahora cómo reconstruirlo, ¿no? Yo creo que es eso, y yo quiero terminar con una frase que a mí me gusta mucho de Luis Aboites, historiador del Colegio de México, que dice, a ver, es tal el desconocimiento en el agua, no sabemos quién usa el agua, porque el registro de aguas no se sabe quién usa el agua, no se sabe para qué usan el agua, no se sabe cómo descargan el agua, entonces él acaba diciendo, la nación como propietaria del agua es inexistente. Entonces, comenzando por mostrar cómo esta gestión lo que ha hecho en efectos prácticos es privatizar el agua y dárselo a algunos sectores, mostrar este hecho y a partir de ahí cómo reconstruirlo. Muchísimas gracias Elena, Jaime, Adán. Pues damos por terminado el panel.
Y pasaríamos entonces, pues el maestro de ceremonia, si nos quieres indicar qué procede. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Rolón. Gracias por la participación de cada uno de nuestros panelistas. A continuación vamos a dar paso al panel de conclusiones en unos minutos más, por lo que solicitamos, por favor, sean tan amables de hacer el cambio de panel y solicitamos al doctor Eduardo Rolón, por favor, entregue los reconocimientos a cada uno de nuestros panelistas. Sí, y por favor un aplauso a nuestros panelistas que nos han ayudado también a abordar el tema de agua, muy importante para toda la agenda de recursos naturales, por supuesto. Le entregaría el reconocimiento a la doctora Elena Kotler. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. A Jaime Sainz, nuestro reconocimiento, muchas gracias. A Dan Martínez, muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Pasaríamos entonces a las conclusiones. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.